Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Los veo muy serios hoy. Normalmente me sonríen más. Algunos ya me están vacilando que bueno, que siempre digo que voy a hacer la corte y duramos un montón, pero que hoy está corto. Ay, gloria a Dios. Denme un segundo por acá. Ok. Bueno, hoy traigo un tema que el Señor me ha estado hablando hace algunas semanas. Estaba programado para el domingo pasado. Tuvimos que hacer un cambio, así que Dios no actúa por casualidad y espero en Dios que hoy les hable a su corazón como me ha hablado en estas semanas en las que he estado meditando. Y vamos a estar estudiando el Salmo 73. Quiero invitarlos ahí que abran sus Biblias en el Salmo 73, 7:3. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Estuvo hermoso ese tiempo de alabanza, ¿verdad? Es hermoso cuando uno puede olvidarse de lo que está sucediendo y verdaderamente entrar en la comunión con Dios, porque su presencia siempre está con nosotros, pero a veces cuando estamos así en medio de la adoración, cantándole, adorándole, su Espíritu Santo toca algunas fibras, te habla sensiblemente y muchas veces en esos instantes, segundos, me ha cambiado la perspectiva, me ha cambiado mi forma de ver las cosas. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, de la perspectiva de Dios. Amén. El Salmo 73 se le atribuye a Asaf. Asaf era uno de los directores del coro en el templo en la época de David. Algunos autores piensan que lo escribió David dirigido a Asaf para que Asaf lo hiciera música, y otros dicen que probablemente fue Asaf. Hay 12 salmos que se le atribuyen a Asaf, del 73 al 83 y el 50. Y a él también en Segunda de Crónicas 29 se le llamó profeta. Dice la palabra, Asaf era un hombre de visiones que profetizaba con el arpa. Era un hombre consagrado a su ministerio, que estaba constantemente sirviendo a Dios. Y él y su familia estuvieron en algunos de los acontecimientos más importantes. Por ejemplo, en primera de Crónicas 16:4, él fue designado por David para ir al frente del arca cuando la trasladaron de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Él era el que iba de líder. Y estuvo presente en el tiempo de las reformas de Ezequías, cuando se celebró la Pascua en el reinado de Josías. Y el Salmo 73 nos presenta una tentación que tuvo Asaf. Nos presenta cómo fue tentado y cómo venció la tentación y qué aprendió de esa tentación que él enfrentó. Este es un salmo de los que llaman salmos levíticos, es un salmo de adoración, de exaltación al Señor. Y él empieza el salmo con la conclusión a la que él llegó luego de haber pasado ese proceso. Veamos el versículo 1, dice, voy a leer de la Reina Valera, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Asaf había vivido un proceso, un desierto, una prueba, y llegó a concluir que Dios es bueno. Y si yo pregunto acá, si ustedes creen que Dios es bueno, probablemente nadie va a decir que no. Todos van a decir, efectivamente Dios es bueno. Hemos visto su bondad. Pero hay momentos
en nuestro caminar, cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, y creo que todo cristiano tiene que pasar por ahí, en el que podemos tener cierta duda. Nuestra fe se puede tambalear un poco cuando nos azotan los vientos, y esa fe que dice mi Dios es bueno, mi Dios es fiel, puede verse puesta a prueba, puede subir un poco la temperatura en el horno y nosotros vamos a decir, pensamientos van a venir como, pero ¿por qué Dios permite que me pase esto si yo soy su hijo? ¿Por qué a esta persona tan maravillosa, tan buena, le pasa esta tragedia? Y nos cuesta empatar a un Dios que nosotros proclamamos y declaramos y conocemos y predicamos como bueno, con la injusticia que vemos en el mundo. ¿Ok? Vamos al versículo 2. Y esta fue la tentación que tuvo Asaf. Dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, el dilema que enfrentó Asaf fue distinto al que enfrentó Job. Job, si ustedes recuerdan, su dilema era, ¿por qué el bueno sufre? O sea, ¿por qué yo siendo justo y haciendo lo que Dios demanda, sufro? Asaf tiene otro tormento en su mente, y es, ¿por qué el malo prospera? ¿Por qué a mí, que estoy haciendo todo lo que Dios manda, por qué si yo estoy yendo a la iglesia y diezmo y no le hago mal a nadie y cumplo su palabra y vivo una vida honorable, recta, me cuesta tanto y tengo tantas dificultades? Y la gente que no hace nada por Dios, o que es incrédula, o que anda, le va súper bien. Y él empieza sus ojos empiezan a ver la prosperidad de los que tienen, los que él llama arrogantes. En algunas versiones dice orgullosos, en otras impíos, en otras malvados. Pero él se está refiriendo a la gente que no cree en Dios, a los que no viven conforme a su palabra, a los que vemos allá afuera, que a veces nosotros decimos, wow, ¿verdad? Y él empieza a ver eso y él pierde un poco. Él lo dice, en cuanto a mí casi deslizaron mis pies. O sea, él pierde su equilibrio, su fe se tambalea y su visión espiritual se empieza a poner un poco borrosa, ¿sí? Estamos hablando de una persona que era líder, que era descendiente de la tribu de Levi, o sea, era un levita que ministraba al Señor, que cuando cantaba y tocaba hacía bailar a David y glorificar a Dios, que su canto probablemente tenía la capacidad de abrir las puertas del cielo y que se derramara la presencia de Dios. Una persona que probablemente discernía los aires, lo que se movía, que podía caminar al frente de un ejército confiado, sabiendo quién era su Dios. De esa persona estamos hablando. Y cuando enfrentamos a veces estas cosas, cuando vemos eso, él fue, digo yo, sutilmente seducido, ¿sí? Influenciado por un espíritu peligroso. Porque a veces yo creo que la envidia es un espíritu sutil, y es un espíritu que viene a decir cosas como, pero vea esto y véase usted. Y él empezó a tener desánimo, se empezó a desanimar, y su desánimo, vamos a ver más adelante, hizo despertar en él esa envidia que siente por ver a la gente que no le cuesta tanto como a mí.
¿verdad? Y entonces, a primera vista uno diría, bueno, el problema de él es que era un envidioso. ¿Sí? Pero es un problema más profundo el que él tenía en su corazón. Y hoy vamos a hablar de eso, porque la envidia, Dios me ha puesto, es un síntoma, pero no es la causa de la enfermedad. Es una manifestación, pero hay algo de fondo en su corazón. Y a veces nosotros podemos tener momentos en los que podemos sentirnos, podemos ser un poco, digamos, no irresponsables. Yo diría que podemos no ser diligentes, podemos empezarnos a confiar, porque tal vez Asaf puede ser, él servía al Señor, estaba cerca de David, conocía su palabra, era una persona de un corazón íntegro, pero tal vez empezó a confiarse y a decir, bueno, yo sirvo a Dios y voy y hago lo que tengo que hacer, y tal vez empezó a descuidar un poco la comunión con Dios, la intimidad con Dios. A veces somos un poco descuidados en eso, en el tiempo con Dios. Y cuando eso sucede, hay un enemigo que está al acecho. Hay un león que está, en apariencia un león, dice la palabra, porque no es un león, al acecho viendo, esta persona ya está desanimada. Y empieza el enemigo a tirarte pensamientos. Usted que está ahí yendo a esa iglesia y haciendo todo, vea cómo le está yendo como un quebrado y le siguen pasando tragedias, ¿sí? Y empieza el enemigo a tirar dardos. Son dardos con veneno. Ese veneno se llama envidia. Es un veneno terrible, porque la envidia, a diferencia de otros sentimientos, es una envidia que consume, o sea, es un sentimiento que consume y quema el alma y empieza a generar, digamos, a motivar que usted haga otras cosas y peque. Todos conocemos la historia de Caín, como él, su envidia por su hermano lo llevó y dice en Génesis 4 que su semblante decayó. Él se desanimó cuando vio que la ofrenda de Abel había sido más agradable. Hasta de eso podemos tener envidia, celos ministeriales que llaman en cristianés. Porque esta persona es la que siempre llaman y no a mí. Y él vio a su hermano y empezó a albergar un desánimo y una amargura, y Dios le advierte, no dejes que eso te consuma. Y sabemos a qué lo llevó. Y en el caso de Asaf, él parte de una posición o una visión teológica que tenemos que tener, que tenemos que derribar, porque era muy presente en los tiempos antiguos, pero aún en ciertas iglesias la manejan, y ahí hay un evangelio de la prosperidad ahí que también maneja algo así, como que si usted vive íntegramente y recto y hace lo que Dios dice, Dios lo tiene que bendecir. Y si usted no está siendo bendecido y no está siendo prosperado materialmente y en su vida y en todos los ámbitos, probablemente usted está haciendo algo mal, está pecando. Es muy probable. Y si le sucede algo malo es porque usted está seguro que usted... Y él partía probablemente de esa visión. Si yo soy bueno y yo estoy haciéndolo, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué me cuesta más? ¿Y por qué esta persona que no paga sus impuestos, que no tiene a sus empleados en la caja, porque yo sí estoy haciendo lo correcto, estoy cumpliendo con mis obligaciones ante la ley, mis obligaciones como padre, mis obligaciones como hijo,
Y me cuesta, y me sigue costando, y me cuesta más. Y a veces nos cuesta, ¿verdad? Y entonces, bueno, ellos veían, los antiguos veían la riqueza y la prosperidad como un signo del favor de Dios, como un signo de la bendición de Dios, y la pobreza como algo que representaba que usted no tenía el favor de Dios, o sea, que había algo mal en usted, o etcétera. Y por ello su fe empieza a titubear y empieza a tambalearse. Y ese, digamos, ese descuido espiritual, cuando él empieza a, digamos, a desanimarse y a perder la perspectiva, empieza a, dice, lo trae a confusión. Y vamos a ver lo que él tuvo envidia. Vamos a leer del versículo 4. Vamos a leerlo aquí. Dice, versículo 4 en adelante, dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura. O sea, están hermosos, como diría mi abuela. Logran con creces los antojos de su corazón. O sea, lo tienen todo, diría uno. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Eso es lo que él está viendo. Y hay aquí una palabra clave que quiero traer a la atención de ustedes. Es la palabra prosperidad. ¿Qué es lo que Asaf ve que los otros están prosperando? Los ve que están saludables. ¿Qué más? Tienen salud, están gorditos, o sea, comen bien. ¿Qué más? No pasan trabajos, la vida parece que no les cuesta, todo lo tienen fácil, ¿verdad? Y Asaf se obsesiona, él silenciosamente se empieza a obsesionar a ver eso. Hay algo que él siente, esa envidia, ese sentimiento de envidia no es más que una percepción de que los demás tienen algo que usted no tiene y entonces usted está privado de algo que usted quiere y usted empieza, y eso empieza a desarrollar codicia por cosas, ¿verdad? La mujer de otro, el trabajo de otro, el puesto de otro, la vida de otro, la familia de otro, el carro del vecino, la casa, los muebles. Son muchas cosas que a nosotros, digamos, Asaf empieza a ver y a decir, esto es solo fiesta y andan ahí y yo. Suena como algo muy humano, ¿verdad? Bueno, y hoy en día muchas personas en la iglesia tienen este dilema y muchas veces cuando uno habla con gente afuera nos van a cuestionar y muchas veces he tenido que hablar con gente que dice, ¿cómo puede ser usted que usted crea en un Dios que permite que pasen las cosas que pasan en el mundo? ¿Cómo puede decir usted que su Dios es bueno si hay niños que están naciendo en lugares donde hay sequía, no hay agua, sus madres han sido violadas por guerrilleros, contagiadas de SIDA, sus niños mueren de desnutrición? ¿Cómo puede usted decir que eso es un Dios bueno? Nos cuesta compaginar eso. Estos son temas profundos. Esa es la pequeña, no se asusten, es muy normal a esta hora. Es muy normal que tengamos estos dilemas, estas luchas, cuando vemos a alguien muchas veces cuando vemos a alguien que percibimos como inocente. Pucha, yo la vez pasada, hace unos días que falleció Kobe Bryant, el basquetbolista famoso. Bueno, yo era como Pablo, yo era pro Jordan.
Entonces para mí él era como una copia de Jordan, pero a raíz de su muerte empecé, y siendo padre me conmocionó mucho, me impactó mucho, porque murió con su hija. Una persona que en apariencia lo tiene todo, lo que uno puede humanamente anhelar. La carrera perfecta, en lo que a él lo apasionaba, económicamente no le faltaba nada. Es más, se daba el lujo de apoyar equipos de mujeres en básquetbol infantil, en los lugares más necesitados para que pudieran entrenar. O sea, una persona que contribuía. Una persona que en apariencia cuidaba de su familia porque tenía varias hijas, siempre andaba con su esposa. Y que se levantó un domingo para ir con su hija a un juego de básquetbol y ¡pum! Para los que no saben la historia, en el vuelo se estrellaron. Y fallecieron todos. Y les cuento esto porque, pucha, me movió fibras. En el vuelo iba la mamá de una niña que era la entrenadora del equipo. Y esa mamá dejó 3 niñas. Dejó una de 2, una de 4 y una de 6 o 7. ¿Sabe? Cuando yo oía hablar al esposo, me desboroné en llanto. Pero el Espíritu Santo vino y me dijo, en el mundo hay injusticia, pero tu Dios es fiel. Y tenemos que empezar en estos momentos, cuando vemos esas circunstancias que no podemos entender, hay que buscar, hay que ir a la fuente y no buscar nosotros responder. Y muchas veces hay cosas que no vamos a poder responder, porque no es a nosotros a quien nos corresponde la respuesta. Y de esta trampa Jesús nos advirtió. Él nos dice en 1 Juan 2, 15, 17, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Nuestra cultura está diseñada para hacernos, digamos, creer o para hacernos caer en comparación e insatisfacción. Todo está basado, desde que somos niños y entramos a la escuela, nos empezamos a comparar. ¿Quién es el más rápido? Vamos a hacer una competencia a ver cuál es el más rápido de la clase. Yo siempre llegaba de último, me frustraba, porque era un gordillo. Pero cuando era, ¿quién es el más fuerte? Yo sabía que yo llevaba ventaja. Y entonces, sí, y nosotros padres muchas veces estamos en eso, ¿verdad? También. O sea, empezamos a hacer competencias y la competencia nos lleva a eso. Hoy en día eso se ha potenciado aún más por las redes sociales. ¿Por qué? Sabemos y lo hemos hablado y hay videos. Las redes sociales proyectan una realidad a medias, una realidad creada, ¿verdad? Ponemos de las 70,000 fotos que yo tengo que tomar con mis chicas en casa, hay una que pasa la prueba. Las demás se pueden borrar. Pero son 70. Yo la veo perfecta. No, Pri, no me gusta. Y en realidad, cuando uno a veces entra a Facebook, pucha, a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces usted llega a trabajar un 6 de enero y usted abre Facebook y ve una persona postea las patas en la playa, un refresco natural y el mar y la playa vacía. Esto es vida. Y usted con el jefe encima, ¿sí? Esa es la vida, ¿no? Y usted empieza a decir, pero ¿cómo hace? O sea, como dice un amigo mío, dice, usted puede creer,
Tenemos un compañero que era el más, no lo puedo decir, pero digamos, sí, no, nadie daba un 5 por él. Sí. Y de todos es el que mejor le va hoy. Sí. No por buen abogado, es bueno en un área de negocio y le va muy bien ahí. Pero a veces yo oigo hablar a mis amigos y los corroe la envidia por lo que él ha alcanzado. Eso es muy normal. Y yo les voy a contar para ir avanzando cómo Asaf se empieza, digamos, empieza a consumirse. O sea, él empieza a ver esto y empieza a ver esas cosas, abre su Facebook y ve al otro de vacaciones y él ahí, y tal vez descuidó su intimidad con Dios y su fe empieza a verse, y tal vez llega a la casa y abre la nevera y tendría que ver a su cuenta bancaria porque faltan 5 días para que paguen. Yo no sé si ustedes han pasado por eso. Hay veces en los que uno llega a la quincena, pero chillando llantas. ¿Sí? Hay gente que no vive eso. Y a mí una vez alguien me preguntó: Luis, si usted tuviera que decirle a alguien cuál es la ventaja de estar con Dios, digamos, de creer en Dios. Digo, pero piense que usted le va a ir a hablar a una persona que es millonaria, que lo tiene todo. Yo, ¿cómo? Sí, una persona que vive bien, que tiene un súper trabajo, que tiene todo lo que usted quiere. ¿Qué va a ir a decir? Tati la conoce, una amiga en común que se llama, le decimos la China. Me dice: es que yo no sé cómo hablarles porque es gente que no necesita de Dios. En apariencia. Nuestra concepción de la prosperidad está materializada en cosas. Y tuve una gran conversación con esta amiga sobre ese tema. A veces esas cosas lo ayudan a uno a empezar a ver profundo y decir, bueno, y decíamos, bueno, que si hay una dificultad, Dios está ahí, pero no quiere decir que si ellos pasan dificultad no pueden encontrar a Dios. Empezamos en esas elucubraciones, raciocinios mentales de humanos simples. Vamos a ver que Asaf no entró en eso. Él fue a donde tenía que ir. Y estoy seguro que muchos de aquí hemos tenido pensamientos como esos, ¿verdad? Hay momentos en los que vamos a tener situaciones en la vida en las que vamos a decir, vale la pena realmente seguir a Dios. Vale la pena levantarse a las 5 de la mañana y sacar una hora para orar. Venir a la iglesia, diezmar, orar, ayudar. Vale la pena. Hay diferencia. Tiene sentido. Vale la pena seguir a Cristo. Sí, porque entre más lo sigo y entre más lo busco, más como que se me complica la cosa. Y entre más me da, más me demanda. Y empiezo. Y les voy a contar algo. Hace algún tiempo tuve un proceso así en mi vida, igual que Asaf, exactamente el mismo. Estábamos en el otro hotel. Nos reuníamos allá en Sabana Sur, en un hotel. Era un salón más pequeño. Ya la iglesia tendría 2 años, por ahí, tal vez. Y yo recuerdo, ese año había sido muy intenso. Habíamos ido a orar a la Juelita y nos reuníamos los viernes y la adoración era yo y Raquel. Pero yo estaba, cuando vine a la fe, enamorado de Dios. Yo llegaba el viernes y quería llegar a la casa para meterme en el cuarto a orar, solo. Pasaba 2, 3 horas orando. Me levantaba el sábado y empezaba a leer la Biblia 5 horas. Comía algo y me ponía a orar.
y empecé a buscar una iglesia y fui a varias, a todas casi, a ver cuál me gustaba. Andaba con un hambre de Dios y andaba totalmente apasionado. Fui a campamentos, fui a cuanta cosa había un congreso, ahí estaba, si había un concierto, ahí me iba. Y de pronto vino esta maravillosa iglesia que era pequeña y entonces empecé a tocar guitarra y a servir y empecé a vivir en esta vida ok, yo ya entendí su palabra, Dios me abrió los ojos, lo conozco, estamos sirviendo a Dios y estoy sirviendo a Dios y empecé a ver y empecé a diezmar y empecé a ver mi vida y mis ahorros empezaron a bajar y entre más yo me acercaba a Dios, menos ahorros y menos ahorros y menos ahorros porque pasaban cosas. Se me jodía el carro, algo en la casa, aquí, allá, esto, el otro, mi mamá, mi papá, mamá. De pronto mi cuenta, cero ahorros. Y yo empecé a decir, pero no es que si uno diezma y que aquí, que allá y que esto, que cómo es. No se lo decía a nadie, se lo decía a Dios. Yo, bueno, esto es cierto, yo lo creo, esto es verdad. Y me estoy quedando limpio. Esa es la definición. Hoy por hoy soy un limpio. Bravo. Pero yo seguía viniendo los domingos a tocar y seguíamos alabando al Señor y todos aquí. Y de pronto había decidido guardarme para Dios y esperar la esposa que él tenía. Yo pensaba que iba a durar 2, 3 semanas máximo, porque yo ya estaba listo. Ya habían pasado 2 años y todo mal. Ni por la asomo, o sea, era tan duro para mí humanamente, ¿verdad? Yo empecé a creerle esos pequeños pensamientos del enemigo. Luis, una vez vino mi mejor amigo, bueno, mi amigo de toda la vida, y yo le contaba a él, ¿verdad? Yo, me hice pandereta, así como hablaba uno, ¿no? Me hice pandereta, yo ya no ando en eso, no sé qué. Yo, bueno, predicándole, ¿verdad? Ah, bueno, qué bueno, me dice, ¿y qué? ¿Y qué? Y yo, no, voy a esperar, porque él estaba interesado en que yo conociera a unas amigas de la esposa. Y yo, no, yo voy a esperar la que Dios tiene para mí, Juan. Entonces, nunca se me olvida, porque realmente él me empezó a oír y se empezó a preocupar terriblemente. Y entonces un día me dice, yo quiero invitarlo salgamos, vamos a hablar. Y entonces él llegó y me dijo, Luis, ¿a dónde está yendo usted? ¿Eso qué es? Y yo, no, es una iglesia pequeña, papá, le conté. ¿Pero qué son cristianos? ¿O eso es como una secta rara, esas de los testigos de Jehová? No, es cristiano. O sea, bueno, es una iglesia bíblica, se lee la Biblia y se comparte un mensaje. Pero es que usted está loco. ¿Usted cree que la esposa va a llegar a su casa? ¿Verdaderamente usted cree eso? Yo no sé si va a llegar a mi casa, a la iglesia, pero yo creo que Dios la tiene para mí. Pero si usted no sale, si usted es un ahuevado que no sale y no vive, o sea, ¿cómo? O sea, más que de verdad, Luis, estoy preocupado por usted. Él ya estaba casado y todo. Bueno, yo empecé a tener esas batallas porque de esa conversación algo de duda me quedó, ¿verdad? Yo salí ante él, muy, no, hombre, no, es que yo estoy, pero llegué a la casa y yo, y llegué ese domingo y hice cuenta y era María, el esposo, Demián, Daniela y los pastores. Ese día fuimos como 8 a la iglesia. Bueno, pasaron los días, yo seguía tocando, seguía ahí alabando al Señor. El trabajo no estaba muy bien, la oficina estaba, mi jefe ya me había dicho no le puedo subir el salario. Me lo dijo hace como, ahí llegó. Y yo, bueno, voy a confiar en Dios, Él proveerá. Yo no trabajo para Él, trabajo para Dios, Él se encarga. Pero de pronto, cuando uno quería ahí algo, no alcanza. Sí, es muy humano, muy humano.
esa necesidad. Y entonces, para hacérselos cortos, me empecé a desanimar. Y en determinado momento sucedió algo rarísimo. Me compré una empanada y le puse chile. Y al día siguiente amanecí con una pelota aquí. Los pastores no me dejan mentir. Pero bueno, es que, o sea, Rudolf, una espinilla ciega, decía yo. Híjole, a mí nunca he tenido. Una espinillota dolorosa. El cachete así yo, pero ¿qué es esto? Me empecé a poner pasta de dientes, al día siguiente alcohol. Bueno, ¿de qué no me puse, verdad? De pronto, en la nariz, otra, 2 pelotas. Dani Rojas. Luigi, ¿qué le pasó? Yo, de Dani, no sé, es como una espinilla ciega. No, pero eso se le infeccionó. Usted tiene que ir donde el mejor dermatólogo del país. Yo lo conozco. Y fui donde este señor y no era el mejor del país. Era un bateador. Y entonces el señor dice, esto con láser se le quita. Y no lo hizo él. Puede ser que tal vez me pasó con una chica, ¿verdad? Esas muy joven, y la chica hablando como, ay, sí, no sé qué. Y yo, eso está doliendo, eso está doliendo. Vean, me hizo una quemadura acá. Y yo llegué a la casa y me chorreaba. ¿Sabe cuando usted se quema que la piel llora? Y yo decía, no, esto no está bien, pero bueno, voy a confiar. Y yo oraba todos los días, porque vean, mi trabajo, yo soy abogado. Y uno atiende clientes, atiende personas, va a lugares a dar charlas sobre leyes y todo el mundo era. Mira, yo tengo un remedio, yo chiquitillo padecí y empezaba uno en eso, ¿verdad? Y yo con la nariz así, meses. Y un día andaba como así. Habían días en los que mi fe estaba sólida y muy arriba. Y yo simple y sencillamente me vale madre, el aspecto físico no importa. Importante es lo que yo siento aquí en mi corazón y Dios, y aquí la gente me habla, yo sí, vea, no nada pasa nada. La belleza está en otro lugar y yo andaba, pero lo que importa es el amor. Pero, sí, vieran qué vacilón, porque habían días en los que yo ya sabía que eran duros para mí. Y domingo en la noche, era un día que yo decía, normalmente tal vez los domingos en la noche, yo no sé por qué, pero me daban ganas de tener novia y me daban ganas de ir al cine. Yo decía, pero si ahora en la mañana estaba todo feliz ahí cantando, ¿por qué me siento tan desanimado? Y yo veía a otras personas ya casados, felices, y yo nada. El trabajo, nada. Ay, no. Y eso me empezó a generar como un desánimo y me acuerdo que una vez, bueno, me levanté al día siguiente y me vi aquella cosa, pero horrible, se había hecho un grano. Entonces ya no era una pelota, era un grano quemado en la nariz. O sea, que si usted trabaja en un call center ahí nadie lo ve, pero o sea, entonces yo iba a las reuniones y la gente, uy, ¿cómo le va? Y tuve un momento en que, sinceramente, se los digo sin vergüenza, porque a mí me gusta reconocer que somos frágiles, somos débiles, somos sensibles. No hay nada peor que uno creerse uno muy fuerte. Yo me creía muy fuerte. Y me puse a llorar un día en la noche. Y le dije, Dios, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué si yo nunca he tenido nada? Voy a un dermatólogo, él me dijo que era un tema que era, no me acuerdo,
Y él me recordó ese pasaje de Pablo de bástate mi gracia y el agujón en la carne. Y yo le preguntaba ¿pero qué? Se supone que voy a tener esto por el resto de mi vida en la cara. O sea, yo no me sentía como Pablo, digamos. Son procesos duros. Y me empecé a desanimar y a desanimar por dentro, silenciosamente. Todo el mundo me veía sonreír. Hasta que un día llegué a la iglesia totalmente drenado. Y se los confieso. Me levanté y dije, ¿puedo decirlo, Tao? Mejor no. Sí. Qué tigra, dije. Qué pereza ir a cantar, ir a tocar. Qué pereza. Mi espíritu estaba totalmente apagado, seco. Yo oía la palabra y decía, qué buena. Pero no tenía fuerza ni para llegar a la casa a orar. Llegué a un punto tan vacío y tan desanimado que no podía ni siquiera, no tuve la capacidad de decirle a alguien, mira, ora por mí porque algo me está pasando. Ni siquiera eso. Y lo voy a decir públicamente, por ahí andaba, ¿no? Creo que está. Dios usó una hermana en la iglesia. Porque ese día yo salí y hicieron el cafetín y yo agarré un café y me puse ahí como diciendo, qué huevado está. Esto no me está funcionando, esta vida este camino de fe. Estoy harto de luchar y de que la vida me cuesta, de que cuando creo que ya voy a dar el paso, cuando veía una candidata, tenía novio, estaba casada, cuando aplicaba a un trabajo, apliqué como a 7, llegué a la final, todos, miren, rebotado. La iglesia no venían nuevos miembros, como ahora veo mucha gente nueva. No, en ese tiempo pasó una temporada en que éramos 8, 10. Un buen culto éramos 12. Se desbordó el salón. Pero seguíamos creyéndole a Dios. Y Nati Soto llegó y me dijo, Luigi, ¿qué te pasa? Porque te veo triste, te veo apagado. Nada, Nati, no pasa nada. No, es que estoy cansado. Ayer fui a correr y no pasa nada. Yo ni siquiera, o sea, estaba tan apagado, tan desanimado y mi visión se había nublado a tal punto que yo ni siquiera quería que alguien viera cómo me estaba sintiendo y cómo estaba mi corazón hacia Dios, porque mi corazón hacia Dios se había desconectado, se había apagado y yo lo dejé así. Yo no le reclamaba, no lo encaraba, pero era como cuando un niño se resiente con su papá y simple y sencillamente se aparta y se apaga y ya no juega y ya no se divierte. Y tal vez para la gente no lo percibía porque Dios se seguía moviendo en la alabanza, yo venía feliz, tranquilo y tal. Pero por dentro era otro, por dentro. Yo empecé como Asaf a decir, este tiene, yo no tengo. Y empecé a tratar de convencerme yo de que eso tenía que luchar contra eso. Y entonces venían esos pensamientos y yo, uy no, uy no, uy no. Hasta que pudo demasiado conmigo. Y Nati ese día, yo le dije, no, tranquilo. Me dijo, bueno, ok, está ahí. Claro, no había dado 2 pasos cuando ya habían cerrado un cuarto, hicieron un círculo, estaba atado, Raquel me llamaba, venga Luigi, para hablar un toque. Y entré y estaba Raquel ya emprendida en fuego, Gustavo con la Biblia y una silla en el centro. Y yo, y aquí algo va a pasar. Yo no sé si es que hay algo en mí, decía yo, bueno, esa tarde, tal vez ustedes lo recuerdan, pero sí. O sea, mis pies tambalearon, mi fe tambaleó. Y estuve muchas veces a una llamada de decirles, no voy a volver a tocar. Yo no voy a volver a ir a la iglesia por un tiempo y cuando llego, pero
no quiero volver a tocar. Estoy cansado de servir a Dios. Estoy cansado de esto. Eso puede pasar. Y esa tarde oraron por mí todos, y yo sentí como, ¿sabe? Como que yo agarré y hice así por primera vez en muchos meses. Y vino el agua de vida, vino el Espíritu Santo y fue como, pst. Y esa tarde me fui a la casa muy triste, muy triste. Y tal vez usted aquí está luchando, tal vez usted está luchando, tal vez ha tenido situaciones difíciles en su vida, tal vez alguien le ha causado alguna injusticia, tal vez ha vivido con un jefe ingrato, un trabajo donde no le pagan lo que es justo, o donde la persona que no se lo merece es la que mejor le va. Tal vez usted ha sido o ha sufrido abuso, ha tenido un padre abusivo, o una madre o un padre ausente, una madre fría. Tal vez alguien en redes sociales que después vea este mensaje esté teniendo este debate en su mente de verdaderamente Dios es bueno, porque no lo veo, no veo su bondad. Y de repente en estas circunstancias nuestro compromiso, nuestra alegría, nuestro amor por Dios se va disminuyendo, pero es tan sutil que no nos damos cuenta. Es sutil, es sutil, es sutil. Y Asaf, que está luchando, llega a el versículo 16 y dice el versículo: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Otras versiones dice fue imposible para mí entenderlo, compaginarlo. Yo quiero preguntarle hoy, ¿en dónde o en qué está cimentada tu fe? ¿En dónde están puestos tus ojos? ¿Tu fe está en lo que estás recibiendo de Dios? ¿Confías en Dios aun cuando no consigues entender las circunstancias? Aun cuando venimos a orar, venimos a la iglesia y seguimos enfrentando dificultades. Un ejemplo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista pasó por esto también. Juan el Bautista, y lo vemos en Lucas, se los voy a leer. Lucas 7. Había sido una persona con un ministerio importantísimo, llamado a anunciar la venida de Jesús. Había tenido a Jesús cara a cara. Había visto el cielo abrirse y descender la paloma y cumplir la profecía, y él estaba convencido de que la salvación, que el Mesías había llegado, lo que habían estado esperando. Pero él está en la cárcel. Recuerdan que Herodes lo mandó a encarcelar. Y en esa cárcel, solo, frío, su fe empieza a titubear, empieza a tambalearse. Y entonces llegan unos discípulos a contarle las cosas que estaban sucediendo afuera. Pero él tiene días de estar en esa celda
y se está ahogando. Y entonces él llama a dos y les dice, pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que debe venir o esperaremos a otro? ¿Verdad? Y ellos van y Jesús le dice, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Usted imagínese estar en la cárcel y usted recibir esa. Es que para nosotros hoy es qué maravilla. Pero realmente no sabemos si era la respuesta que Juan estaba esperando. Jesús responde totalmente con la verdad del cielo. Pero ¿cuál era la expectativa de Juan? Y es ahí, digamos, donde viene el punto central de esta prédica y de este mensaje de hoy. Y que es donde quiero que lleguemos. Juan tuvo un tiempo de incertidumbre, pero fue a quien le podía dar la respuesta, al mismo Jesús. Y nuestra visión, nuestra forma de ver la vida, nuestra perspectiva muchas veces es limitada, pero nuestra fe no debe serlo. Y la única forma donde nosotros podemos cambiar nuestra perspectiva está en el versículo 17, dice, venimos del 16 que dice, cuánto pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. En medio de su lucha, Asaf es inspirado por Dios para entrar en su presencia, para entrar en su santuario. Y ante la presencia gloriosa de Dios, sus vendas caen. Ese yugo que lo tenía atado es cortado. Y Dios empieza a abrir los ojos de Asaf y a mostrarle que lo que él veía como éxito, como prosperidad, como que están muy bien, en realidad dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Asaf se empieza a dar cuenta y empieza a entender que lo que él estaba envidiando es pasajero, es temporal, es material, es vano. Que la confianza de esas personas que él estaba envidiando estaba en su cuenta bancaria, como estuvo la mía, y no en el Dios Todopoderoso. Que su fe estaba puesta en cómo me está yendo y no en el que te llamó. Él pudo ver que Dios era su verdadera prosperidad. Él pudo ver con otros ojos, sus ojos espirituales. ¿Sabe? Y esta parte, hermanos, porque esa tarde cuando yo estuve aquí sentado y oraron por mí, me fui a la casa, puse música y por primera vez en mucho tiempo empecé a adorar a Dios. Y yo estaba tan bloqueado que no podía articular ni una palabra. Yo simplemente, me acuerdo, empecé a levantar mis manos y el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi corazón. Me puse a llorar porque, y por eso dice aquí Asaf, dice el versículo 20, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Y dice él, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Sabe? Cuando Dios le abre el corazón y le muestra su verdad, las cosas que son valiosas, el amor,
la esperanza, la fe, la templanza, las riquezas espirituales que Él nos dice que busquemos y que vienen por su Espíritu. Y nos olvidemos de esas cosas que nos agobian, porque Él las va a añadir, pero a veces nos pueden desviar del camino. Es en su presencia, en su santuario, donde Él nos va a abrir y nos va a dar su perspectiva. ¿Sabe? No hay nada más hermoso que cuando hemos estado aquí orando todos y Dios viene y habla y usa a un hermano que ora por ti sobre esa cosa que tal vez has estado esperando y que en algún momento dices, no sé si Dios lo ve. No, Dios lo ve. Y Asaf se pone triste porque él dice, wow, ¿cómo es posible que mi corazón se haya desviado hacia cosas tan banales y haya dejado al hermoso, al poderoso, al glorioso Dios? Tenemos que buscar trascender lo material y buscar más en el espíritu a Dios. Eso solo se logra en la intimidad. Y no se trata de orar muy, a veces lo sobre espiritualizamos. Yo al inicio me costaba mucho orar y cuando decían que alguien ore me daba vergüenza porque estaba oraba muy bonito. Y cuando estaba en mi casa, al inicio yo decía, yo me sentía tan contento y feliz con Dios que yo no le pedía nada, no me sentía digno de pedirle nada. Yo ya estaba listo, ya tengo todo. Hasta que empecé a entender que orar no es palabrería, es hablar con Dios, hablar con Dios. Y muchas veces las conversaciones mías con Dios son adoración, alabanza. Y a veces llevo una agendilla de cosas que me están molestando. Y el Espíritu Santo me pone a orar por otros. Y termino y yo, ya pasé una hora y no oré por lo que yo quería. Pero después Dios viene y esa tarde me quebrantó mi corazón y entendí que mi riqueza, mi valor, todo mi tesoro está en Él. Que no importa si no hay ahorros, que no importa si la nevera se ve vacía, que no importa si al final del día tienes un jefe ingrato o un familiar difícil o una situación que no sabes manejar, porque al final del día Él te va a encontrar, Él es fiel. Todos sabemos el final que tuvo Juan, decapitado. Ante los ojos del mundo, eso es una vida desperdiciada. Vivió en el desierto, comiendo langosta, con miel, pero langosta. 6 meses de ministerio, lo agarró un autoproclamado rey y le cortó la cabeza. Ante los ojos de Dios, eso es una vida gloriosa. Juan invirtió todo en el reino de los cielos. Todo. Si nosotros estamos en la intimidad con Dios, Él nos va a empezar a afinar. Porque esta vida no se trata de éxito, no se trata de... El éxito es un concepto muy traicionero, muy vacío, muy banal. Al final, esta vida se trata de contribución al reino. Muchas veces, y yo siempre digo, nosotros somos indispensables, pero no imprescindibles. Si tú no das el paso y te dispones a servirle a Dios, hay otro que lo va a hacer. Pero Dios ha puesto cosas en usted que no tiene otro. Y Él quiere usarte. Y hay personas que necesitan de ese don, de ese talento. Hay personas que están deseando
que llegue un cristiano de verdad y le dé un abrazo y le diga: venga, le voy a enseñar cuál es el verdadero Dios, voy a enseñar dónde está la verdadera prosperidad. ¿Sabe? Muchas veces, ayer, ayer en la tarde estaba en la casa y hubo un momento en el que estaba comiéndome unas papillas con Lena y me conmoví tanto porque entendí, después de todo ese camino, dónde está mi verdadero tesoro. La hija que me trajo, mi esposa, el tener un hogar. Y empecé a pensar en las bendiciones que me ha dado. Y empecé a decir: verdaderamente yo soy millonario. Verdaderamente soy millonario. Espiritualmente. Ustedes tienen algo que se llama paz. Y si no la tiene, ahí está, en el santuario. Si hay algo que te está robando la paz, es muy sencillo: cierre la puerta de su cuarto, vaya a lo íntimo, doble sus rodillas y empiece a adorar a Dios. Si usted no sabe qué es, empiece a adorar, empiece a exaltar su nombre, empiece a entrar en su presencia. Yo le aseguro que la paz del Espíritu Santo va a venir sobre usted. ¿Sabe? Yo tengo muchos amigos que les va muy bien, súper bien. Casi todos, bueno, la mayoría toma pastillas para dormir y una pastilla para presión. Y están hasta aquí de deudas, porque el éxito también se tiene que proyectar por la competencia y por ese mundo en el que estamos hoy en día. ¿Sabe? Llega Navidad y usted lo que se preocupa es: uy, esta persona me dio esto, le voy a dar aquí, es una loquera. Y con esto voy a ir cerrando. Todavía nos queda como media hora. Muy resumida. Sí. Dice la envidia, dice Asaf: tan torpe era yo, versículo 22, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. O sea, era como una bestia. La envidia nos lleva a cometer actos irracionales. ¿Sí? Debemos entender que Dios es Dios y Él es soberano. Y que a veces, cuando las cosas se ponen difíciles, complicadas, cuando su voluntad no es lo que nosotros esperábamos, y a veces yo he estado en ese momento en que le digo: Dios, pero así es como trata usted a sus hijos. Qué duro. Debemos comprender la fidelidad de Dios, porque Él no dejó que Asaf cayera. En el momento en que su fe estaba titubeando, lo inspiró para entrar en su presencia, le abrió los ojos, y entonces viene Asaf y dice: con todo, versículo 23, ya aquí es Asaf diciendo: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí,
el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo le cambió su perspectiva. Es decir, la realidad de Asaf no había cambiado, todo seguía igual. Lo que cambió fue su corazón. Lo que cambió fue su visión espiritual. ¿Dónde está tu tesoro? Es lo que yo quiero que hoy ustedes digan. ¿Dónde estoy poniendo mi tesoro, Dios? ¿A dónde estoy poniendo mi fe? ¿A dónde estoy depositando? Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre amado, ayúdanos, Señor, a confiar. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu corazón cuando no podemos comprender la obra de tu mano. Señor, ayúdanos a entender que tus planes son mayores y mejores que los nuestros. Ayúdanos, Señor, a que mantengamos un temor reverente ante ti, ante tus propósitos, Señor. Padre, que nuestros pies no tropiecen si tu voluntad es diferente de lo que esperamos. Revela tu voluntad a cada uno de nosotros, Señor, y cúmplela en nuestra vida. Porque sabemos, Señor, que es buena, es perfecta, Señor. Porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, Señor. Tus caminos no son nuestros caminos. Padre, quiero pedirte que abras nuestros ojos espirituales, Señor. Que pongas en nosotros, Señor, un celo y un deseo de buscar tu presencia constantemente, Señor. Padre, si hay aquí algún corazón que se ha sentido frío, que ha empezado a dudar de tu bondad, abre sus ojos para que puedan ver, Señor, tu propósito. En tu tiempo, Señor, las cosas se hacen para bien. Padre, ayúdanos a poner nuestro valor, el valor de nuestro ser, de nuestra vida, de todo lo que construimos en ti, en tu propósito, Señor. Que nuestra vida, Dios, todo lo que hacemos esté enmarcada en tu propósito. Padre, que los que aquí en algún momento queramos aferrarnos a nuestra vida, a las cosas de este mundo, Señor, a lo que ofrece el mundo, tú lo apartes, Señor. No permitas, Señor, que amemos las cosas del mundo. Abre nuestros ojos para que podamos discernir la verdad, Señor. Para que toda mentira del enemigo, Señor, toda obra de las tinieblas sea traída a luz y podamos ver con ojos espirituales como tú ves. Que en medio de nuestras circunstancias, Señor, seamos como Juan el Bautista y el primer lugar al que vayamos sea Jesús. Y que cuando tu respuesta venga, Señor, te demos la gloria y la honra, Padre, porque solo tú eres bueno, solo tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tu Hijo amado entregó su vida para que nosotros hoy tengamos acceso al santísimo lugar. Porque tú no rechazas a tus hijos, Señor.
cuando venimos con un corazón arrepentido a decirte: Dios, enfoca mi vida, Dios. Quiero servirte ahí donde yo esté, Señor, en lo que tú creas que te puedo servir. Padre, que podamos decir, como dijo el profeta: heme aquí, Jehová. Heme aquí que yo voy, Señor. Y que nuestras circunstancias, Señor, no definan nuestra fe ni nuestro caminar, Señor. Que nuestra fe, nuestro caminar esté definido por tu Santo Espíritu, Señor. Que nuestros pasos no se aparten ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que permanezcamos firmes en el propósito, en el camino que tú has marcado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres, Señor, nuestra roca firme. Te damos la gloria y la honra porque nuestra vida está cimentada en ti, Señor. Porque nuestra confianza está puesta en ti. Porque tú eres la fuente de nuestra paz. Tú eres quien nos da reposo, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que enfoques nuestra perspectiva, Señor, y que nos permitas ver dónde está nuestro verdadero tesoro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.